Observatorio 2012 con Ciro Murayama. A lo largo de las campañas electorales, los partidos básicamente se financian con los recursos públicos que les entrega el IFE o las autoridades electorales locales. Así lo manda la Constitución. Pero también los ciudadanos particulares, los simpatizantes de los partidos pueden hacer aportaciones, pero estas, para no romper las condiciones de la competencia, el equilibrio, tienen límites. De esto nos explicará el consejero electoral Lorenzo Córdoba, quien desde la sala de sesiones del Consejo General del IFE está preparado para hacer su comentario. Lorenzo, adelante, por favor. Ruta de la elección con Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Ciro. Buenas noches, bienvenidos a la Ruta de la Elección. Probablemente usted recuerde que hace algunas semanas hablamos del financiamiento público que el Estado le proporciona a los partidos políticos. Es hora de hablar del otro gran tipo de financiamiento reconocido por la propia Constitución, es decir, el financiamiento privado que los partidos tienen derecho a recibir. Este financiamiento está sujeto a un conjunto de límites y de prohibiciones establecidas en la propia ley que intentan garantizar o impedir que se rompa la equidad en las condiciones de la competencia y que los intereses que naturalmente existen, subyacen al financiamiento privado, puedan irrumpir en la competencia político-electoral. El primer gran límite es el que fija la propia Constitución en el sentido de que el financiamiento público debe ser predominante frente al financiamiento privado. Un segundo conjunto de prohibiciones es establecido en la legislación electoral desde el ya lejano 1993, que establece con toda claridad quiénes son los entes, los sujetos, que tienen una prohibición absoluta para hacer aportaciones en dinero o en especie a los institutos políticos. En primer lugar, encontramos a los poderes federales, locales y municipales, así como a los entes públicos de estos tres niveles de gobierno. Ninguno de ellos, salvo los órganos electorales, pueden, y con base en las leyes, hacer aportaciones a los partidos políticos. Un segundo conjunto de personas que tienen prohibición absoluta para aportar financiamiento a los partidos en alguna modalidad, dinero o en especie, son los partidos políticos y las personas físicas y morales extranjeras. Un tercer conjunto de personas lo constituyen los organismos internacionales. Además, los mexicanos que vivan o trabajen en el extranjero tampoco pueden hacer aportaciones a los institutos políticos. Tampoco los ministros o las iglesias y asociaciones religiosas pueden hacer aportaciones a los partidos. Y finalmente, que es un punto fundamental, las asociaciones de carácter mercantil, esto es, las empresas, las sociedades anónimas, tienen impedido hacer cualquier tipo de aportación a los partidos políticos. Esto en aras de garantizar o de impedir que los intereses privados, como decía, puedan incidir disruptivamente en la política. El financiamiento privado, además, por disposición de la ley, tiene 4 modalidades lícitas. La primera es la que proviene de la militancia. Como ustedes saben, los partidos políticos tienen afiliados, tienen militantes, y estos legítimamente pueden hacer aportaciones a los propios partidos a partir de aquellos montos que son establecidos como obligaciones para dichos afiliados por los estatutos partidistas. Un segundo tipo de financiamiento privado es el que realizan los simpatizantes, es decir, personas que comulgando con un partido político, con sus programas, con sus candidatos, deciden hacer algún tipo de aportación en especie o en dinero como una manera de ejercicio de la libertad de expresión y de su simpatía respecto de algún instituto político. Estas aportaciones están sujetas en específico a un par de límites, a un par de montos que no pueden rebasarse para no incidir negativamente en la equidad en la competencia político-electoral. El primer monto está determinado, de acuerdo con la ley, con un porcentaje del tope de gasto de campaña determinado por el IFE en la última elección presidencial, el 10%. Para efectos prácticos, en el año 2012, este monto equivale a 33.6 millones de pesos que el conjunto de simpatizantes puede aportar a lo largo del año a un partido político. El segundo límite está fijado por las aportaciones individuales, es decir, lo que cada persona en lo particular puede aportar a los partidos políticos. Aquí la ley establece que el monto máximo es del 0.5% del último tope de gasto de campaña presidencial. Para traducirlo en pesos y centavos, en 2012 ninguna persona puede aportar más de 1.680.000 pesos a un instituto político.
Después está el rubro del autofinanciamiento. Se trata de las rifas, los sorteos, los productos resultados de la venta de libros o de publicaciones que los partidos políticos generan como una manera, insisto, de autofinanciarse. Y por último tenemos el último rubro de financiamiento privado, que es el de los rendimientos financieros, que es el que se deriva de las inversiones bancarias que realizan los partidos políticos. Aquí un punto vale ser subrayado. Hay un impedimento absoluto para que los partidos políticos especulen en la bolsa, es decir, no puede haber una especulación bursátil. El conjunto del financiamiento privado corresponde, insisto, con el respeto de los límites y las prohibiciones que hemos mencionado, una manera muy importante con la que los partidos políticos pueden generar una empatía y una coincidencia con los ciudadanos que comulgan con sus proyectos políticos y, por supuesto, con sus candidatos. Esto ha sido la ruta de la elección. Nos vemos la próxima semana. Pues gracias, Lorenzo. Ya está con nosotros, como habíamos anunciado, el candidato del Movimiento Progresista a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera. Bienvenido a la UNAM. Muy buenas noches. Muchas gracias, con mucho gusto. Gracias. Empezamos en un momento. Sí.